Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Tú seguramente llegaste a este país a lo mejor con algunas prendas de oro que no necesitas, que no usas, que están rotas, las quieres vender. Bueno, si quieres o necesitas venderlas, si tienes prendas que no usas, Italian Collection te da el mejor pago por esas prendas de oro. Al mejor precio te las van a comprar. Pero si las quieres reparar, si quieres cambiarle las baterías a tus relojes, si quieres comprar una prenda hermosísima, elaborada con los mejores materiales, con piedras preciosas, ellos también te van a prestar ese servicio. Así que visítalos. Italian Collection tiene una variedad de ofertas que hacerte, y también, te repito, si quieres vender ese oro, es el mejor precio que te van a pagar es en Italian Collection. Bueno, ¿hasta qué punto este llamado a elecciones que ha hecho Diosdado Cabello, porque lo hizo fue en la Asamblea Nacional Constituyente, este llamado a elecciones presidenciales en Venezuela es legítimo, es constitucional? El bloque constitucional de Venezuela ha dicho que es ilegítimo, y sus miembros en su mayoría son abogados muy respetados en Venezuela. Uno de ellos es Perkins Rocha, es miembro del bloque constitucional de Venezuela, es profesor universitario, está con nosotros vía Skype para que nos hable acerca de la legitimidad de este llamado a elecciones. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, a tu orden. Bueno, este llamado a elecciones hecho por la Asamblea Nacional Constituyente está dentro de los parámetros legales en Venezuela, puede ser reconocido, porque la comunidad internacional toda se ha ido en contra del llamado a elecciones, pero hay un sector de la oposición que lo está acatando y ya se está lanzando a las candidaturas, profesor Rocha. Sí, en el bloque constitucional hemos creído importante establecer dos parámetros de acción y de observación que deben tener todos los ciudadanos y los factores políticos que eventualmente deseen participar en estas elecciones. Uno, entender que quien hace la convocatoria es un ente, porque no puede ni siquiera catalogarse de órgano, es una especie de ente de hecho que ha venido creando un andamiaje absolutamente fraudulento al calor de otros dos órganos, particularmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sala que hay que decir deslegitimada, porque desde que la Asamblea Nacional nombró a sus nuevos miembros el 21 de julio del año 2017, esa Sala Constitucional y ese Tribunal Supremo de Justicia dejaron de funcionar formalmente, pero en todo caso, en combinación con la Sala Constitucional, esta Asamblea Nacional Constituyente, mal llamada así, ha venido creando un andamiaje jurídico que ha tenido resonancia, un poco yo siento que por temor en la sociedad civil, porque ellos han usurpado tareas públicas y en función de eso han tejido toda una red absolutamente ilegal, inconstitucional y perversa, porque ha estado de espaldas y en contra de la voluntad popular para aparentar actos legítimos cuando en el fondo son actos inválidos. Y lo último que ha ocurrido es este fraudulento llamado anticipado constitucionalmente incluso de unas elecciones presidenciales justo en el momento cuando ese tema, el de la conformación del Consejo Nacional Electoral, era punto importante en la mesa de diálogo establecida en la República Dominicana por todos los factores políticos hoy, o por las dos tendencias hoy por hoy que gobiernan políticamente el país. El régimen, por un lado, el régimen que nos gobierna, y por otro lado, las fuerzas opositoras. Este llamado, en conclusión, no podemos dejar de calificarlo como un llamado ilegítimo que hace un órgano carente de la validez suficiente para que sus actos puedan ser ejecutables. Ese es el primer elemento que hay que tomar en consideración. El segundo elemento importante al cual obligatoriamente tendríamos que referirnos es evidentemente, más allá de la naturaleza
ilegítima e inconstitucional del ente que hace este llamado es lo asombrosamente, digamos, contradictorio que con el texto constitucional vigente tiene este llamado a elecciones. Me explico. Ellos lo hacen para que se realice en un cuatrimestre, que por cierto no es propiamente un cuatrimestre, porque ha avanzado más del 80% del mes de enero. Es decir, para que se hagan 90 días unas elecciones donde, si bien no hay norma constitucional que establezca el día exacto en que deba realizarse las elecciones presidenciales, sí hay unas normas que informan sobre cuál es la oportunidad más propicia para que un acto electoral de la trascendencia de unas elecciones presidenciales pueda llevarse a cabo. Y no es precisamente dentro del primer semestre del año, sino precisamente al final del primer semestre de todo año. No sé si me estás copiando la idea, Patricia. Perfectamente. En consecuencia, el llamado lo hace un órgano fraudulento e ilegítimo que ha venido creando un andamiaje jurídico absolutamente contrario al orden constitucional para inhabilitar a líderes opositores y para ilegalizar, óigase bien, tamaño grado de perversión, ilegalizar a partidos políticos cuyo único delito ha sido no participar en las últimas elecciones municipales, lo cual debiéramos de alguna forma también referirnos a esto, si tú me permites la oportunidad, porque esto es completamente contrario al espíritu normativo de las leyes que aún están vigentes en Venezuela y es precisamente a la ley que regula la actividad de los partidos políticos, como es la ley de partidos políticos y reuniones públicas, que para nada establece que sea un requisito una condición sine qua non para la existencia de un partido político, es que este órgano o que estos entes propongan candidatos a elecciones, porque la actividad política no se reduce a la actividad electoral, así como democracia no es exclusivamente sinónimo de elecciones. Los partidos políticos no solo hacen exclusivamente actividad proselitista. Los partidos políticos, la política en sí misma es algo más que lo electoral, es mucho más que lo electoral y no puede conducirse exclusivamente al fenómeno electoral como argumento para poderlos luego indebidamente ilegalizar. Profesor, este análisis tan claro que usted está haciendo, lo entendemos hasta quienes no sabemos de leyes, como yo, por ejemplo. Ustedes se lo han hecho llegar a los partidos de oposición y a la dirigencia de oposición que quiere participar en este acto ilegítimo. Sí, cómo no, el manifiesto que recién hemos hecho público hace escasamente un día, se lo hemos hecho llegar a sectores importantes de la Mesa de la Unidad Democrática y también se lo hemos hecho llegar a los factores internacionales que de alguna manera inciden en entender cómo... Se nos congeló el Skype. Bueno, me imagino que se cayó... Ajá, estamos aquí otra vez, profesor Rocha. Todavía. Aquí estamos. Sí. Le hacía la pregunta, vamos a continuar con la respuesta porque se nos congeló la imagen. Bueno, Venezuela tiene las comunicaciones de esa manera. Ustedes se lo hicieron llegar al factor, a la Mesa de la Unidad Democrática, a los factores internacionales. ¿Han recibido respuesta acerca de este análisis? Es muy reciente el manifiesto, Patricia, sí, y probablemente esa sea la razón por la cual no hemos tenido respuesta. Pero hemos querido, en todo caso, incluir este elemento valorativo. No se trata solamente de una decisión pragmática que la respetamos enteramente, no solamente con respecto a los partidos políticos, sino particularmente con los ciudadanos. El venezolano quiere votar, el venezolano quiere expresarse, el venezolano no pierde oportunidad de manifestar su voluntad, su opinión en contra de un régimen opresivo como el que tenemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo,
tampoco el venezolano puede ser tratado de manera como un ignorante y no advertirle, uno, que este llamado a elecciones anticipado, absolutamente contrario a la norma constitucional, recordarles que lo está haciendo un órgano inexistente, un órgano compuesto por personas que han usurpado el poder y que de alguna manera también están cometiendo delito, porque la usurpación de funciones públicas está castigado expresamente en el Código Penal, así como castiga a quienes ejecuten esos actos como cómplices, calificándolos como cómplices. En definitiva, es un elemento que queremos incluir en el debate, más allá de si se debe o no se debe votar, que eso lo decidirá razones eminentemente desde el punto de vista partidista. Queremos que se entienda que si vamos a una contienda electoral, que se tenga muy en cuenta que quien convoca no es el órgano legítimo para hacerlo y que lo hace en condiciones absolutamente desfavorables para los factores democráticos de Venezuela, como lo ha venido demostrando sucesivamente. La inhabilitación que se hizo de líderes políticos, la reciente inhabilitación de los partidos Voluntad Popular y Puente, la desproclamación, destitución y luego llevado a efectos de una nueva elección de Juan Pablo Guanipa en el Zulia, la no resolución del caso de Andrés Velázquez y otros más elementos que tardaríamos toda la tarde o toda la noche en enumerar, demuestran la absoluta parcialidad política que el Consejo Nacional Electoral actual tiene a favor del régimen. Consejo Nacional Electoral que fue nuevamente ratificado por una sala constitucional también ilegítima. En pocas palabras, si vamos a un evento electoral, no podemos como ciudadanos estar conscientes de esos hechos y los partidos políticos no pueden ignorarlo. Tienen que presentarnos un esquema que nos convenza de cómo desmontar este fraude establecido milimétricamente desde hace mucho tiempo por el Consejo Nacional Electoral y por la Sala Constitucional. Estoy diciendo con esto que el bloque constitucional no apuesta por votar o no votar. Ese no es nuestro problema. Ese no es el tema, exactamente. Ese no es el tema. Pero fíjese, el que participe de esta ilegitimidad, el que participe a sabiendas de que es ilegítimo, tal cual como ustedes lo han explicado de manera perfecta, es cómplice de todo esto, profesor Rocha, porque además usted habla también de que la gente quiere participar, pero yo creo que hay mucha conciencia ciudadana acerca de lo ilegítimo que es este proceso que ha sido convocado. O sea, yo creo que en el pueblo, en el ciudadano común, hay suficiente entendimiento acerca de todo esto, pero es que además lo que usted ha planteado o lo que ustedes en el bloque constitucional están planteando también ha sido como explicado hasta por el vicepresidente de los Estados Unidos, por Mike Pence, ha explicado por qué a nivel internacional se considera que son ilegítimas y antidemocráticas estas elecciones que han sido convocadas por este cuerpo ilegítimo. Es decir, es el momento de valorar, digamos, política constitucional y desde el punto de vista del ciudadano que reclama un nuevo gobierno, un gobierno de unidad nacional, distinto a lo que hasta ahora nos ha conducido a este oprobioso régimen, de valorar de cuál ha sido la fórmula hasta el momento que hemos empleado. Hasta ahora hemos aplicado en muchas oportunidades participación activa electoral, aún en condiciones adversas, pero también hemos atendido a llamados de abstención. Bueno, llegó el momento de valorar políticamente ambas decisiones, pero no podemos hacerlo sin obviar un punto de dignidad ciudadana. Quien convoca las elecciones en esta oportunidad, como ha sido en las últimas, en las regionales y en las municipales, es un órgano inexistente, y quienes lo conforman son personas que han usurpado el poder indebidamente, le han usurpado la voluntad soberana al único ente, al único órgano que es capaz de otorgar un llamado constituyente, como es el pueblo. Eso no podemos ignorarlo. Y en ese sentido, nuestro manifiesto también, de alguna manera, en el pasado,
de alguna forma acompaña la voluntad de la Iglesia Católica Venezolana, que de manera activa también ha fijado posición en este sentido, alertando sobre esta perversión que rodea al ciudadano y que trata de confundirlo entre decisiones absolutamente fraudulentas y entre decisiones absolutamente pragmáticas por no perder espacios públicos o por no perder espacios políticos, cuando en la práctica la sumatoria de esto lo que nos ha venido es cercenando cada vez más los límites de nuestras libertades públicas, cuando hoy por hoy podemos decir que efectivamente no existe elecciones libres en Venezuela, porque para que exista elecciones libres en Venezuela tiene que haber las condiciones jurídicas, en pocas palabras tiene que haber un Estado de Derecho que se respete, y más que un Estado de Derecho que se respete, que existe en Venezuela, tiene que haber una justicia que exija que se respete la Constitución y que se respete ese Estado de Derecho. Lamentablemente en Venezuela, desde hace mucho tiempo, no existe justicia, ni existe autonomía ni independencia del Poder Judicial. Mal pudiéramos tener respaldo jurídico para acudir a algún acto civil de cualquier naturaleza. Bueno, yo creo que el riesgo también de acudir a estas elecciones, con esto quiero que usted me explique ya para concluir el segmento, el riesgo sería legitimar a esa Asamblea Nacional Constituyente y tal cual como lo acabamos de conversar con Daniel Lara Faría, él dice, bueno, después de que se hagan esas elecciones y Maduro quede electo, porque ese es el plan, pues entonces vendrá prácticamente la anulación de la Constitución y no habrá elecciones en Venezuela más nunca, profesor Rocha. Bueno, en pocas palabras, si aceptamos que la Asamblea Nacional Constituyente es el órgano legítimo para hacer llamados electorales, de aquí en adelante, pues es la Asamblea Nacional Constituyente la que pudiera eventualmente, frente al hipotético triunfo de un candidato de la oposición en una contienda de cualquier naturaleza, entre otros la presidencial, establecer las razones por las cuales no es conveniente para la seguridad nacional que esa persona sea el presidente y desproclamarlo como efectivo, porque por ejemplo no se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué fue lo que ocurrió con Juan Pablo Guanipa? Con Juan Pablo Guanipa fue un descaro lo que ocurrió. Fue un señor que ganó la gobernación del Zulia y simplemente por no acatar un mandamiento absolutamente extraño al texto constitucional, porque hay que decirlo, no podemos olvidarlo, la Asamblea Nacional Constituyente, aún la que se creare legítimamente, que no es el caso, pero aún si se llegara a crear en el futuro una Asamblea Nacional legítima por voluntad popular, nunca será supraconstitucional y no podrá de alguna manera establecerse por encima del orden constitucional. Eso es falso, eso es absolutamente falso. La constituyente tiene que estar apegada al orden constitucional existente. Otra cosa es que pueda presentar un texto constitucional que modifique el orden constitucional, pero eso solamente será posible cuando el soberano lo apruebe. Antes no puede modificarla, como ha venido haciendo indebidamente ante la vista de todos la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no se puede aceptar y no podemos callarnos y hacer costumbre y hacer ley algo que es absolutamente inconstitucional. Estos señores forman parte de un engendro que no tiene forma de explicar jurídicamente. Es una sociedad de cómplices que están usurpando el poder desde la Asamblea, desde una pretendida Asamblea Nacional Constituyente inexistente. Si vamos a un hecho electoral, si los factores políticos aceptan ir en estas condiciones a un hecho electoral, yo ruego como ciudadano individualmente ya que lo adviertan a los menos, de alguna manera, a los menos informados de la ciudadanía, que no entiendan esto como algo normal, que expliquen las razones de por qué vamos a asumir estas condiciones de anormalidad constitucional como un hecho jurídico cumplido. Bueno, profesor, yo creo que más claro, imposible, profesor Rocha, y yo le voy a pedir a nuestros seguidores, que son muchos, que distribuyan este segmento en particular, para que todos los que aún no han entendido la gravedad de participar de estas elecciones y de aceptarlas,
puedan entender con la ley en la mano lo que significa esto para el país, para la democracia, para Venezuela. Gracias, profesor Rocha. Muchísimas gracias. A ti, Lisa. Bueno, antes de ir a un corte, ya hoy es viernes, el fin de semana, pues algunos se dedican a buscar vehículo por ahí, los que no tienen carro, necesitan comprar o cambiar el carro. Nosotros les recomendamos que hagan un paseo, un recorrido por Victory Motors, que es el dealer que recomendamos por ser transparente, por ser honesto, porque no te va a vender un vehículo reconstruido, sino que te va a vender un carro en las mejores condiciones. Además te ayudan con el financiamiento. Llegas con $1.000, con $1.500 y seguro te vas a ir manejando un vehículo y esto va a incluir además la placa y el registro. Ellos mismos te van a financiar y te van a ayudar. Te vas a llevar un vehículo que se ajuste tanto a tu presupuesto como a tus necesidades. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.